En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Los datos históricos que encontramos en Juan capítulo 6 versículos 22 al 25 son muy importantes porque presentan comprobación del milagro que acabamos de estudiar en los versículos 16 al 21 acerca de Cristo andando sobre el mar. El texto dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora fíjese bien. Ellos dan testimonio que no había ninguna barca que lo podría haber llevado a él al otro lado del mar. Los discípulos se fueron solos, los vieron cuando se fueron, en la única barca que estaba presente. Entonces, encontraron que Jesús no estaba. Se dieron cuenta que Jesús se había ido, pero sin darse cuenta cómo sería posible que se fuera. Bueno, nosotros sabemos cómo, porque el apóstol Juan nos lo ha revelado, que Cristo anduvo sobre el mar. Así que él está presentando aún más evidencia para apoyar lo que ha declarado acerca del hecho que Jesucristo hizo la señal únicamente para sus discípulos de andar sobre el mar. Y esta señal se ha preservado para nosotros también para aumentar nuestra fe, para que nosotros creamos también que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El discurso que vamos a estudiar acerca del pan de vida, por supuesto, está relacionado con el milagro que Cristo hizo en la alimentación de los 5,000. Ellos estaban interesados más que todo en el pan material, pero Cristo les quiere enseñar algo más espiritual. Les quiere aclarar que Él es el pan de vida, que realmente satisface las necesidades más profundas, más reales, más permanentes del ser humano. Vamos a encontrar que este discurso está dividido en 3 partes que corresponden a 3 clases de oyentes. Primeramente habla a la multitud. Este es el grupo de personas que vieron la señal que Cristo hizo de alimentar a los 5,000. Luego, en la sinagoga en Capernaum, comenzando en el versículo 41, él habla a los judíos, los que se opusieron directamente a él. Y notaremos diferente actitud en lo que Cristo enseña. Y finalmente, en los versículos 60 al 71, Cristo empieza a hablar directamente a los discípulos. Antes de leer y estudiar versículo por versículo este párrafo acerca de Jesús, el pan de vida, quiero que consideremos un resumen de esta enseñanza. Jesús trató a la multitud en una manera más dura, más directa que antes. Era un grupo curioso, materialista, por supuesto, que estaba satisfecho con sus tradiciones. Por medio del proceso de desengañarlos de estas tradiciones y de su materialismo, Jesucristo buscó despertar una fe activa, una fe obediente en estos hombres llenos de conceptos materialistas. Primeramente les habla acerca de sus motivos. Les aclaró que al solo buscar la comida física por medio del poder del Señor, andaban mal. No veían que el gran propósito de la vida debe ser espiritual, así como muchos hoy día todavía dan más énfasis aún en la religión a lo material que a lo espiritual. Luego les habla acerca de sus métodos. Ellos buscaban solucionar sus problemas por medio de algún esfuerzo propio legalista. Y Jesús, en cambio, les expuso su propia definición de la obra de Dios, que es la fe, la confianza. Solamente por confiar en Jesucristo
podemos alcanzar la vida verdadera. La confianza en Dios en vez de los métodos humanos y la fuerza humana es el único camino a la vida. Necesitamos aprender también nosotros que no podemos confiar en nuestra capacidad, ni en nuestro poder, ni en nuestra santidad, ni en nuestras buenas obras, sino que tenemos que confiar en Cristo Jesús. Esta es la obra de Dios. Tercero, Cristo les atacó en cuanto a sus tradiciones religiosas. El maná de su tradición religiosa, en el cual ponían tanto énfasis, no comparaba bien con el verdadero maná cuyo efecto perdura. No es algo que es por un momento ni por un día, sino para vida eterna. Luego les habla acerca de su entendimiento y su fe. Ellos no entendieron las señales que habían visto, por tanto la fe que tenían, aunque tenían cierta fe en Cristo, pero era una fe totalmente inadecuada, porque no estaba basado en un verdadero entendimiento espiritual de lo que habían observado aún. Jesucristo les aclaró que al rechazarle a Él estaban sellando su propia condenación, porque esto mismo daba testimonio que rechazaban también la voluntad del Padre, porque el Padre lo envió a Él. Luego habla de dos asuntos adicionales que causaban problemas para los judíos. El origen de Jesús, primeramente. Según ellos, Jesús era hijo de José, no algún ser celestial. Pero Jesús respondió sencillamente que sus dudas en cuanto a su origen eran el resultado de la ignorancia. Ellos sencillamente no sabían de qué estaban hablando. Luego, tenían problemas con la declaración de Cristo acerca de la necesidad de comer su carne. Y es interesante que Jesucristo no explicó, sino que amplió la figura. Si no querían pensar espiritualmente, era inútil que Cristo tratara de explicarles estas cosas. Así que realmente no hizo gran esfuerzo por explicar, porque ellos no estaban con una mentalidad espiritual, sino materialista. Con esto comenzamos, con esto terminamos. Este es el problema de esta multitud de personas. Es el mismo problema de las multitudes de personas hoy día, que en vez de tener la mente puesto en algo celestial, en algo espiritual, siempre están pensando en la carne, siempre están pensando en el cuerpo, siempre están pensando en lo material, lo que podemos tocar y palpar en este mundo. Así comenzamos en el versículo 25 leyendo: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La actitud materialista de esta multitud de personas es impresionante. Jesucristo revela claramente que estaban más interesados en satisfacer el hambre material que el espiritual. Hemos encontrado en tantas personas esta misma actitud y es tan lamentable. Quisiéramos pensar que hoy día no se daría este caso, pero la realidad es que sí será este caso muy a menudo. La gran mayoría de los hombres se sentirían llamados por el Evangelio si se tratara de satisfacer lo que equivocadamente consideran las necesidades básicas de la vida: comida, casa, dinero, terrenos y cosas al estilo. Si Cristo les ofreciera comida, casa, dinero, terrenos y estas cosas materiales, todos se sentirían llamados y seguirían a Cristo Jesús. Pero porque Cristo les ofrece algo mejor, algo eterno, que ignoran, que no entienden, sino que persiguen las cosas que perecen, no se interesan en Cristo Jesús. Y esto a pesar de que Él tiene la aprobación de Dios mismo. A este señaló Dios el Padre, dice el texto. Literalmente lo selló. Dios señaló o selló al Hijo por medio del testimonio que dio de Él en las Escrituras y en las obras milagrosas que hizo.
2 pruebas de la aprobación de Dios en la persona de Jesucristo y en lo que Él nos ofrece. Escudriñemos las Escrituras. Nos hablarán de Cristo. Consideremos las señales que hizo. Nos declararán claramente que este es el Hijo de Dios y que tiene la aprobación de Dios. Entonces viene la pregunta de esta multitud de personas. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Es necesario creer en Cristo Jesús para hacer la obra de Dios. La fe es una obra, pero no es una obra de justicia. No es una obra que nosotros hacemos para ganar el favor o merecer la salvación. La salvación es puramente por gracia. Pero la fe es una obra esencial para recibir esta gracia. Es una obra de confianza en Dios. Es interesante que podemos decir exactamente lo mismo acerca del bautismo. Según Tito capítulo 3 y el versículo 5, el bautismo no es obra de justicia que nosotros hacemos tampoco. Al contrario, es obra de fe en el poder de Dios. Colosenses 2 y el versículo 12. Así que el decir aquí que la obra de Dios es que creamos en Cristo y que esta es obra de Dios, nos enseña lo mismo que otros textos nos enseñan acerca del bautismo, que esto también es obra de Dios necesaria para la salvación, pero que no es obra de justicia, sino de confianza en Dios y en la obra de Cristo Jesús. Encontramos en los versículos 30 al 31 nuevamente que la gente responde a esta declaración de Cristo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aunque Cristo había hecho varias señales, por supuesto, ellos querían que repitiera aquella señal que ellos atribuyeron a Moisés, la de traer maná del cielo. Parece que estaban razonando así. Si Jesús era realmente tan grande como se declaraba, debería hacer una señal igual o más grande que la señal del maná que recibieron los israelitas en el desierto. Pero fíjese en la respuesta de Cristo Jesús en el versículo 32 y el 33, que destruye por completo el argumento de ellos. Presenta esta comparación. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Moisés, como instrumento de Dios, solamente dio las instrucciones al pueblo sobre cómo debían recoger el maná. Él no dio el pan, Él no dio el maná. El Padre que está en el cielo es el que realmente lo da todo. Y lo que dio en aquel entonces no era el verdadero pan del cielo. El maná era solamente la sombra del verdadero pan. Ahora el Padre está dando el verdadero pan del cielo, Jesucristo. Él es la realidad de la sombra presentada en el maná del Antiguo Testamento. El maná en el desierto proveyó sustento, pero Jesucristo provee más. Él provee vida. Él es el pan de vida. Así que cuando ellos pidieron este pan en el versículo 34 diciendo, Señor, danos siempre este pan, Jesús les respondió hablándoles ahora claramente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con aplomo, Cristo dice claramente que la única manera de alimentarnos con el pan del cielo, que ellos estaban deseando tanto, es por creer en Jesucristo. No hay duda que ellos no entendieron todavía. Ellos dicen, Señor, danos siempre este pan, pero no estaban diciendo, Señor, creemos en ti. Y esto es lo que el Señor quiere que entiendan, que es necesario creer en Él.
Y no se trata de un acto aislado de creer en Él, sino de una condición permanente de confianza en Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Nota? Venir a Jesús significa creer en Jesús. Nota que es paralelo. El que a mí viene y el que en mí cree nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. La bendición es la misma. Es la satisfacción de la necesidad fundamental de vida verdadera, y sucede cuando nosotros venimos a Cristo, o, en otras palabras, creemos en Cristo. Fíjese bien en lo que el texto está diciendo. Venir a Jesús es creer en Jesús, es confiar en Él. Jesucristo pone a sí mismo en lugar de los panes y los panecillos que estos hombres deseaban, y les dicen: yo soy lo que realmente necesitan. Confíen en mí, crean lo que les digo, síguenme. Pero aun cuando viene directamente de las manos de Cristo, el pan material solamente satisface el hambre por un tiempo breve, pero Él mismo, cuando lo recibimos a Él, cuando venimos a Él, Él mismo satisface para siempre el verdadero vacío que hay en la vida de uno. Él nos da vida verdadera y la da en toda su plenitud. Gracias a Dios por el don de la vida que recibimos cuando recibimos al pan de vida, Cristo Jesús. Ellos pedían señales para creer, pero Jesús les aclaró que habían visto ya las señales y no creían. El versículo 36 declara: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No era necesario seguir con más señales, ya las habían visto a Cristo mismo y no creían. Qué situación más triste, qué condición más lamentable, la del corazón de estos individuos y de muchos hoy día, que aunque han visto las evidencias de la palabra de Dios y el testimonio de Dios mismo acerca de Cristo, no creen, siguen buscando el pan material y no el verdadero pan de vida. Luego Cristo dice en los versículos 37 al 40, algo que muchos han malentendido acerca de lo que el Padre le da y la preservación de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Cristo habla en el versículo 37, comenzando de todo lo que el Padre me da, está hablando de aquellos que vienen a Jesús, o sea, aquellos que creen en Jesucristo, como ya hemos estudiado anteriormente. Venir a Cristo es creer en Él. El versículo 35 lo aclaró. Estos son los que hacen la voluntad del Padre, son los que ven al Hijo y creen en Él. El Padre entrega en manos de Jesús a todos aquellos que reciben su enseñanza y confían en Él. Estos serán resucitados en el día final. Pero los que vieron y no creyeron se habían condenado porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Estas son las dos condiciones. Ahora, acerca de los que serán preservados por Cristo Jesús, debemos entender que el texto aquí no apoya la doctrina falsa que declara que aquel que cree no puede desviarse del camino del Señor y ser condenado, porque Dios no lo permite según la teoría. Pero esta teoría errada nos asegura que sea imposible caer de la gracia de Dios. La enseñanza en estos versículos es muy diferente. Lo que Jesucristo está prometiendo es que Él cuidará a los que el Padre entrega en sus manos
y les dará vida eterna. Pero ¿quiénes son estos? Son los que creen o perseveran en la fe en Cristo Jesús. Cristo hará su parte en asegurar nuestra salvación eterna. Si nosotros realmente creemos en Él, nos resucitará en el día final. No está diciendo que no permitirá que nunca caigamos. Él está diciendo que si nosotros creemos verdaderamente en Él, que Él, su parte es resucitarnos en el día final, es darnos la seguridad de la salvación. Pero nosotros podemos desviarnos si queremos, y lamentablemente muchos lo hacen. Así que no confundamos lo que Cristo está prometiendo. Él no promete que el que cree hoy creerá para siempre. Él no dice que el que obedece hoy nunca se desviará ni se perderá. Él dice que el Padre pone en sus manos a los verdaderos creyentes y Él se encarga de que se resuciten en el día final para gloria eterna. El día postrero, por supuesto, es el día de juicio, el día del fin del mundo, que también es el día de la resurrección. Los seguidores de Cristo Jesús serán resucitados ¿cuándo? En el día postrero, dice este versículo y muchos otros que podemos leer en el Nuevo Testamento. No serán resucitados 1000 años antes del día final, serán resucitados en el día final, en el mismo día postrero, que será el día del juicio final para todos los hombres, según Juan capítulo 12 y el versículo 48, que declara: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué sucederá en el día postrero, según Juan 12:48? Los hombres que rechazaron a Cristo serán juzgados. ¿Qué sucederá en el día postrero, según lo que nosotros hemos venido estudiando aquí en Juan capítulo 6, en el versículo 40? Aquellos que tienen vida eterna serán resucitados en el día postrero. En el mismo día que serán juzgados los desobedientes, también serán resucitados para vida eterna los que son obedientes al Señor. El día final es el día de resurrección de todos. Es el día de juicio de todos. Es el mismo día para todos. No cabe la filosofía, la teoría, la enseñanza errada acerca del milenio y las supuestas 2 resurrecciones de los muertos. Estas declaraciones tan fuertes de Cristo Jesús causaron que murmuraran. Murmuraban, dice el versículo 41 del capítulo 6 de Juan. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Cristo dice claramente que la única manera que el hombre puede venir a Cristo, verdaderamente venir a Cristo, o sea, creer realmente en Él con verdadera fe, es si el Padre le trajera. Pero ¿cómo nos trae el Padre a Jesucristo? Sencillamente por medio de la enseñanza. Somos enseñados por Dios. Dice el versículo 45 claramente. El texto no enseña ni este ni otro que el Padre sencillamente decide que va a llevar a cierta persona al Señor, pero otra persona no. Esta es la falsa teoría de la predestinación, y la Biblia sencillamente no enseña tal cosa. El Padre nos trae a Jesús por medio de la enseñanza. Es la enseñanza la que nos lleva a la fe en Cristo Jesús. Somos enseñados por Dios, definitivamente, pero esta fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros
Somos los que decidimos si recibiremos la enseñanza que Dios nos da o si la vamos a rechazar. Dios influye en la mente humana por medio de la enseñanza de su palabra. Él dio la comisión a sus discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Marcos 16, cuando quiso impartir la salvación a todas las naciones y todas las personas del mundo, Cristo dijo a sus discípulos en Marcos 16, 15 al 16, y de predicad el Evangelio, y de que predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo trae a Jesús el Padre a una persona? Lo hace por medio de la predicación, lo hace por medio de la enseñanza de su palabra, y únicamente así. Muchas personas dicen que llegarán a los pies de Cristo si Dios quiere. Otras personas declaran que Dios no me quiere, y por este motivo no se rinden al Señor, pero el Padre quiere. En 1 Pedro capítulo 3 y los versículos 9 y 10, la Biblia dice tan claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere la salvación de todos. También en 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 4, creo que en el estudio impreso dice versículo 14, pero es 1 Timoteo 2, 4, la Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que todos se salven, Él no decide enviar a alguna persona a la condenación sencillamente por capricho, aunque sea capricho divino. No, Él ofrece la salvación a todos, Él quiere traer a todos, enseña a todos. Pero muchos rechazan, no vienen a Cristo porque no reciben la enseñanza de Dios. La voz del Padre se oye, pero se oye solamente en la palabra. Hebreos capítulo 1 y los versículos 1 y 2 nos declaran que Dios nos ha hablado por medio de los profetas y ahora por medio de su propio Hijo. La enseñanza del Padre se encuentra solamente en su palabra. El que no viene a Cristo es porque no oyó al Padre o porque no aprendió del Padre. O no tuvo la oportunidad de escuchar, o cuando escuchó no hizo caso. No es y nunca será, porque el Padre rechazó a alguno que quiso venir a Cristo. Así que es necesario aprender del Padre. El texto dice, no obstante, en el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Hablando de sí mismo, Cristo dice, yo soy el único que ha visto al Padre. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Dice mucho aquí en estos versículos. Para conocer al Padre hay que conocerlo por medio de Cristo Jesús. Para recibir la vida eterna hay que recibirla por medio de Cristo Jesús. Para tener el pan verdadero que sustenta la vida espiritual del hombre, hay que recibirlo en Cristo Jesús. Él es el único que ha visto al Padre, el que cree en Él tiene vida eterna, y Él es el pan de vida. Y luego sigue hablando en los versículos 49 al 51, una comparación entre lo que Él provee como el maná verdadero, y lo que el maná que recibieron los padres de ellos en el desierto no pudo hacer. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Les está aclarando que el maná material al cual dieron tanto énfasis ellos, no les protegió de la muerte física, pero el verdadero maná, que es Jesucristo, este maná sí nos protege de la muerte espiritual.